Te despiertas y antes de abrir los ojos ya temes que el mundo esté dando vueltas. En la ducha te agarras a la pared por si el suelo se mueve. Al girar la cabeza, zumbidos, náuseas, el corazón latiendo fuerte. En pacientes a los que no les funciona bien el oído tienen hasta 12 veces más riesgo de caídas. Empiezas a perder la función, ¿no? Y eso te afecta a todos los niveles. En el episodio de hoy, Irene Mayorga e Ignacio Alcalá, médicos especialistas en otología y otoneurología, nos desvelan los misterios del equilibrio, los mareos, los acúfenos y cómo solucionarlos. ¿Qué es el equilibrio? Y más misterioso aún, ¿dónde está? 30% de la población tiene síntomas a lo largo de su vida de mareo o vértigo. Eso se explica muy bien por un término que es la neuroplasticidad. Los circuitos de tu cerebro se reconfiguran. ¿Qué realmente es un mareo? Lo que nosotros consideramos mareo es... ¿Y hay algún signo de alarma? Sí, cualquier signo neurológico, que el paciente no sea capaz de caminar. Pues Nacho, vamos a hablar de ruidos. Es el segundo factor ambiental más importante que afecta a nuestra salud. Si tienes que hacer un esfuerzo por subir la voz, probablemente ahí ya tu oído está en riesgo. ¿Qué son los acúfenos o tinnitus? Y hay en torno a un que los sufren. Los consejos con más evidencia científica para cuidar la audición a lo largo de toda la vida. Irene y Nacho, bienvenidos a Mejor que Ayer. ¿Qué tal estáis, chicos? Un auténtico placer de estar aquí, Borja. Muchísimas gracias. Súper contento porque vamos a hablar de una cosa que me gusta mucho y porque estamos contigo, que bueno, para mí eres un referente, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, chicos. Me encantan los podcasts a 3, creo que quedan muy bonitos, muy dinámicos y además hoy vamos a hablar de un tema del que no se ha hablado en Mejor que Ayer, que es equilibrio y oídos. Temas fundamentales en algo que es la base del canal, que es la longevidad saludable, ¿no? Entonces, en este caso le pregunto a Irene, que sobre todo hablará de equilibrio y después Nacho hablará más de oído, pero hablaremos todos de todo. Irene, hablando de mejorar el V2 Max o la fuerza, que son pilares en longevidad, si hoy me quitaran mi equilibrio, ¿podría ponerme a pensar en mejorar mi fuerza o ir al gimnasio? Pues por supuesto que sí, Borja. De hecho, yo a todos mis pacientes les digo siempre que mantengan una vida activa. Y si estamos hablando de que hemos perdido función en un oído de forma aguda reciente, es cierto que en los primeros momentos en los que tenemos síntomas muy agudos, no sé si tú has tenido alguna vez alguna crisis de vértigo, suerte si no la has tenido, pero para quien la haya tenido sabe lo mal que se pasa. Obviamente en el momento agudo, cuando todo está dando vueltas, pues no te puedes poner a hacer deporte. Pero una vez que han pasado los síntomas principales al principio, que son muy incapacitantes, hay que empezar a moverse. Cuanto antes te muevas, mejor. Es cierto que se debe acompañar de un programa de rehabilitación vestibular, es lo que nos dice la evidencia científica con un grado A, que hay que iniciar la rehabilitación vestibular lo antes posible, a ser posible las 2 primeras semanas. Cumpliendo eso, por supuesto, si además trabajas la fuerza muscular y mejoras tu capacidad cardiorrespiratoria, pues muchísimo mejor para que vuelvas a tener una vida lo más normal posible. Quizá al principio sí que habría que tener un poquito de cuidado en hacerlo en un entorno controlado, cuidado con el riesgo de caídas, pero nada más. Genial. Pues ahora hablaremos de rehabilitación y cómo se hace, ¿no? Pero no sé si querías apuntar algo más. Sí, yo me estoy acordando siempre que hablamos de esto, a mí me gusta mucho el gimnasio y tal, y me acuerdo de un paciente culturista, ¿no? Que vino con una pérdida brusca del equilibrio por un problema del oído. Entonces, claro, el tío estaba cuadrado, pero en el momento en el que perdió el equilibrio completamente, empieza a perder la función, ¿no? Claro. Y eso te afecta a todos los niveles. Ya no puedes ir a entrenar, ya no puedes mantener esa vida activa que mantenía antes, ¿no? Así que es como un pilar. Si no tienes ese pilar del equilibrio, hay muchas cosas, ojo, que a lo mejor tienes que dejar de hacer. Como decía en la intro, ¿no? Yo creo que muchos pacientes, me diréis vosotros que los veis, le cogen miedo al día a día, ¿no? Cuando tienen muchos episodios no controlados, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que tratar, el miedo al movimiento. Efectivamente, muchos pacientes vienen con miedo al movimiento y parte de lo que se trabaja con la rehabilitación es ese miedo al movimiento. Claro. Y te voy a preguntar, Irene, realmente, ¿qué es el equilibrio? Y más misterioso aún, ¿dónde está? ¿No? Porque está en los pies, está en el oído, está en el cerebro. ¿Dónde? Sí. Mira, para explicarlo sencillo, porque el equilibrio es bastante complejo, voy a hacer un símil en el que vamos a hacer un trabajo en equipo donde hay 3 patas principales, ¿vale? Una de ellas es el sistema vestibular, que está en nuestro oído interno, la otra es la visión y la otra es la propiocepción, que son esos sensores que nos informan de cómo están nuestros músculos y articulaciones y, por ejemplo, tú puedes caminar sin tener que estar mirándote los pies. Pues eso lo consigue gracias a la propiocepción. Entonces, toda esa información sensorial y en realidad mucha más, pero esas 3 patas principales van a una torre de control, como si fuera la torre de control de un aeropuerto, que son nuestros núcleos vestibulares, una zona que está en la parte baja de nuestro cerebro, que junto con otras zonas del cerebelo
pues se encargan de hacer de esa torre de control y emiten 4 señales principales, con 4 funciones principales. Una de las más importantes es lo que nos permite estabilizar la mirada cuando nos estamos moviendo. Por ejemplo, si yo voy caminando y voy bajando una escalera y voy mirando el móvil, yo soy capaz de mirar el móvil. Y eso es gracias a reflejos, que si quieres luego analizaremos, que nos permiten estabilizar la visión en movimiento, ¿vale? Esa es una de las funciones principales. Otra función principal es el control postural. Cuando yo muevo la cabeza, pues hay que hacer un ajuste postural, programas motores que se ponen en marcha para no caerme. Esto, fíjate si es importante, que se ha visto que en pacientes a los que no les funciona bien el oído, bien un oído o los dos, tienen hasta 12 veces más riesgo de caídas. Entonces, 12 veces más. Sí, o sea, imagínate si el oído es importante a la hora del control postural. Otra señal que se envía desde esa torre de control va hacia áreas superiores del cerebro y nos permiten adquirir la conciencia de equilibrio, lo que nosotros llamamos cognición espacial. Igual, para explicarlo de forma sencilla, es como si en una zona de nuestro cerebro que se llama hipocampo hubiese un GPS, tuviese el mapa del GPS, la memoria espacial, pero luego sobre ese GPS intervienen muchas redes neuronales. Participa, por ejemplo, el sistema límbico, las emociones, áreas cerebrales superiores, muchísimas redes neuronales que ahora no voy a detallar, pero que es lo que hace que nosotros tengamos percepción de equilibrio. De hecho, nos encontramos a veces con pacientes en los que sus 3 patas, sus 3 sensores principales que hemos dicho están funcionando bien, su estabilización dinámica de la mirada funciona, su control postural funciona, pero ellos no tienen percepción de tener un buen equilibrio. Y ahí es donde estaría el problema, ¿vale? Y la última función, es se iría a hacer ajustes del sistema nervioso autónomo. Si yo me levanto muy rápido, pues tiene que haber un ajuste vasomotor para que no me maree y me sincope más bien. Vale, o sea, sí. Ha hablado de kinesofobia, ¿no? Es verdad, ¿no?, que la cosa va un poco por ahí, pero al final son actitudes evitativas, ¿no? Que a mí esto me gusta como explicarlo un poco, que es como cuanto menos dejas de hacer una cosa por miedo, menos la haces. Y eso al final es un limitante también muy importante en tu vida, ¿no? Y lo ha dicho Irene antes muy bien, que es que si tienes un problema de equilibrio, lo más importante es intentar volver a hacer tu vida normal lo más parecida posible. Irene y yo no trabajamos juntos, pero esto de las 3 patas lo decimos casi todos los que nos dedicamos a este mundillo, ¿no? Y yo al paciente muchas veces se lo explico como un taburete de 3 patas, ¿no? Y si una de esas 3 patas, que lo explico muy Irene, se rompe o se cae, el taburete se cae. Se cae. Y tú también, ¿no? Entonces claro, está ahí como ese juego. Totalmente. Sí, yo estaba pensando, digo, esta es una de las cosas que son muy valiosas, pero solo nos damos cuenta de su valía cuando la perdemos, ¿no? Porque tú me preguntabas antes, yo por suerte nunca he tenido una crisis de vértigo, pero debe ser muy angustiante. O sea, el no encontrar tu equilibrio en el mundo, ¿no? Sí. Debe ser muy incapacitante. Pero claro, uno cuando está bien saludable y feliz no piensa en su equilibrio, igual que no piensa en el oído. Pero bueno, cuando lo pierdes seguro que sí te acuerdas de él. Sí. Bueno, ahora está muy de moda, o un poco más de moda, el entrenar el equilibrio, ¿no? Ahora sí que hay un poquito más de rutinas de movilidad, de movimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pilates, con yoga, con tai chi, con estas cosas. Y es verdad que esta gente que entrena esto, una de las patas la fortalece mucho cuando tienen un problema, como que la pierden, ¿no? Y no podemos olvidar que el equilibrio, ¿no?, o mantener un buen equilibrio también es un indicador efectivamente de salud. Y de longevidad. De longevidad, ¿no? Nosotros en los congresos que hacemos presenciales de longevidad hacemos test funcionales a los participantes. Y uno de los test es el test del equilibrio, que es un test que, si mal no recuerdo, está validado, y lo que hacemos es básicamente valorar el equilibrio primero a una pierna pero con los ojos abiertos, después a una pierna y con los ojos cerrados. Ahí ya aguantar más de 30 segundos es muy complicado realmente. Eso en la consulta no me lo aguantan, ya te lo digo. Claro. Y sí, es decir, al final en longevidad nos centramos mucho en el V2+, que es la capacidad aeróbica y en la fuerza, pero al final el equilibrio también es lo que da cohesión a todo eso. A mí me gusta mucho recomendar a los pacientes que pueden y no tienen ninguna contraindicación, pues por ejemplo el trail running, que es carrera en un entorno muy irregular, ¿no?, donde tienen que trabajar el equilibrio, despeñarse para abajo por una montaña. Yo creo que es de los más desafiantes a nivel de equilibrio, y al final pues vaya, el mensaje es que el equilibrio se entrena, se puede entrenar. Claro, sí. Sí. Genial. Y has hablado del sistema vestibular. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es y por qué es tan importante, Irene? Claro. Pues el sistema vestibular sería el equivalente a un acelerómetro. Son acelerómetros que tenemos dentro de nuestro oído. Concretamente tenemos 5 acelerómetros en cada oído. Hay 3
que son como 3 canales semicirculares en los 3 planos del espacio y darían información todo el rato de nuestras aceleraciones angulares. Por ejemplo, cuando yo hago una voltereta. Hay otros que tienen información lineal de la aceleración. Por ejemplo, cuando estoy bajando en un ascensor o cuando estoy en un tren, estoy parada, pero estoy acelerando en sentido lineal. Y eso es importante, pero es muy importante que se combine con la información de la visión y de la propiocepción, porque yo, por ejemplo, puedo hacer así y mi acelerómetro va a informar de que yo he hecho así, pero si hago así, la información del acelerómetro va a ser muy parecida y si no tengo información de mi músculo del cuello o de la visión, realmente no sé del todo qué está pasando. Por eso en el equilibrio intervienen tantas cosas que realmente es bastante complejo. Y me ha interesado mucho eso del estabilizador, ¿no?, que tenemos en los ojos de la cámara, que es otra cosa que igual no pensamos, pero tenemos ahí una especie de gimbal, ¿no?, un estabilizador de la cámara que te permite, como tú decías, estás bajando la escalera, pero tu mirada está fija. Claro. Entonces, ¿cómo va? Claro, eso se consigue gracias al reflejo vestíbulo ocular. Este reflejo que tiene este nombre así un poquito complicado, realmente es un reflejo que gracias a que es muy sencillo, prácticamente con 3 neuronas conecta nuestro oído con la musculatura de los ojos, pues es el principal estabilizador de la mirada cuando hacemos movimientos rápidos. Porque es verdad que cuando los movimientos son lentos, pues bueno, hay otros reflejos y otros sistemas que pueden actuar. Pero en movimientos rápidos, como tiene una latencia muy corta, es el reflejo más rápido del cuerpo humano, en apenas 7 milisegundos ya está entrando en acción. En cuanto que yo hago un movimiento de la cabeza, mi ojo ha hecho el mismo movimiento en dirección contraria. Con lo cual, gracias a eso, tiene mucha importancia por esa función y a nosotros nos sirve mucho para poder saber, mirando los ojos, cómo está funcionando nuestro oído interno. Porque realmente son 3 neuronas que unen el oído con los ojos. Os da información diagnóstica también, ¿no? Claro. Me imagino que un reflejo, pues, súper conservado a nivel evolutivo porque era básico para cazar, ¿no? Tú estás mirando una presa y no puedes tener que estar haciendo así para mirar la presa. Tienes que moverte libremente en el espacio mientras tienes fija la presa, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué ocurre cuando falla este sistema vestibular? Pues cuando falla este sistema vestibular, aparecen fallos en las 4 funciones que he explicado antes. Por ejemplo, como consecuencia de que este reflejo falla y empieza a funcionar más en un lado que en otro, aparece un movimiento de los ojos que se llama nistagmo, que si alguien ha sufrido una crisis de vértigo podrá fijarse en que los ojos se le mueven de forma involuntaria muy rápida, siempre al mismo lado. Eso es lo que nosotros llamamos nistagmo y aparece como consecuencia de esa caída en el reflejo en uno de los 2 oídos. Que hay que decir también que si uno hace la rehabilitación y empieza a entrenarlo rápido, la capacidad de nuestro cerebro para compensar eso es enorme y el nistagmo a poco tiempo desaparece. Lo veríamos solo en el momento de la pérdida de función agudo. Sí, luego no se te queda ahí para siempre. ¿Qué vamos a encontrar también? Pues sensación de esa percepción, de esa conexión espacial alterada. Todo me da vueltas. Yo empiezo a sentir que todo gira rapidísimo. Y luego también voy a sentir pues, que estoy inestable porque el control postural está fallando. Siempre tiende a desviarte, normalmente hacia el lado que te está funcionando menos. Y náuseas y vómitos, porque el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, se ponen a disparar y es un cortejo bastante desagradable, como decíamos antes. Y cuando llegaba un paciente a urgencia y decía, tengo mareos, yo me ponía a pensar, ¿qué querrá decir con mareo? A ver, explícamelo. Entonces, como otorrino, pues que además se dedica al equilibrio, ¿qué realmente es un mareo y qué no es? Claro, es que el mareo es un síntoma muy inespecífico y que al paciente le suele costar bastante verbalizar. Lo que nosotros consideramos mareo es cuando te cuentan esa sensación de cabeza hueca o de estar caminando sobre una nube o de no estar bien orientado en el espacio, es esa alteración de la cognición espacial. Pero no incluye que el todo me esté girando, por ejemplo, ni tampoco sensación de que me voy a desmayar, porque eso sería más bien un síncope. Vale. Y cuando popularmente alguien dice que tiene vértigo porque se asoma a una planta 21 y le da angustia, ¿eso tiene algo que ver con los vértigos o no tiene nada que ver? No. Eso tiene poco. Eso es vértigo psicógeno, ¿no? Digamos, es como un miedo, ¿no? Me hace mucha gracia porque esto del vértigo o del mareo tiene como un componente cultural súper interesante. Según el sitio en el que vives, la gente lo llama de una forma o de otra.
En Málaga, por ejemplo, dicen mucho lo de la fatiguita seca, ¿no? O dicen, ¿no? Sí, que eso es para las náuseas, ¿no? Eso es para las náuseas, que por ejemplo... fatiga. Tengo fatiga, que no es fatiga de cansancio, ¿no? Es náusea. Exactamente. Sí. Sin embargo, eso, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, que es donde trabajo yo actualmente, eso no lo he escuchado nunca, ¿no? Entonces, es como muy curioso. Y por eso es muy importante, ¿no? Esto sirve para todo, que cuando vayamos a un sitio, mejor que ponerle una palabra y una etiqueta, intentemos explicar lo que sentimos, ¿no? Que yo creo que es muy aplicable efectivamente a estos síntomas de mareo, de vértigo, de desequilibrio, todo eso. Entonces, cuando llega un paciente e identificas que correctamente tiene mareos o vértigo, ¿cómo lo exploras? Por ejemplo, Irene. Claro, o sea, para resumir un poco lo que decíamos, vértigo no es el miedo a las alturas, sino que a la gente le quede claro que nosotros consideramos vértigo, para resumirlo y hacerlo fácil, cuando todo te da vueltas o cuando tú sientes que todo está girando, ¿vale? Vale. En estos casos, pues es muy importante hacer una exploración del reflejo vestibulo-ocular que comentábamos antes, y para eso, como cuando nosotros exploramos al paciente, normalmente ya ha pasado tiempo desde que ha tenido los síntomas, tenemos que usar pues, mecanismos o gafas especiales que nos permiten inhibir la fijación de la mirada para quitar esos mecanismos de compensación de nuestro cerebro y poner de forma florida a exponer lo que está pasando en ese reflejo. Luego tenemos distintas pruebas, que no voy a entrar en ellas porque hay muchas, para analizar el reflejo en distintas frecuencias y distintas situaciones. Pero en resumen, es lo que nos va a permitir saber cómo está el oído, la zona vestibular. ¿Y hay algún signo de alarma que te haga preocuparte en ese momento? Sí. Eso, mira, uno muy sencillo, sin tener que entrar a explorar tan a fondo el reflejo. Obviamente, cuando un paciente tenga un vértigo, cualquier signo neurológico, por ejemplo, si además tiene una parálisis facial o tiene dificultad para hablar, claro. Eso obviamente, todo lo que yo creo que... Pero otro signo que es fácil de explorar y que te debe hacer sospechar centralidad es lo que nosotros llamamos ataxia central, que el paciente no sea capaz de mantenerse sentado solo o de caminar. Eso te tiene que hacer pensar que probablemente vamos a pensar en infartos de... Vale, sí, porque claro, yo creo que aquí tendríamos que aclarar el origen, ¿no? Los dos tipos de vértigo, ¿no? Más periférico, más central. Claro. Si quieres explicarle a la gente. Eso es, sí. El vértigo pues, puede ser porque un oído ha dejado de funcionar o el nervio que lleva la información del oído hacia el cerebro, o porque haya un infarto en la zona que hablábamos de los núcleos vestibulares o del cerebelo, o un tumor, o en definitiva patología central. Entonces es importante hacer una buena exploración del nistagmo, que habla ese movimiento del ojo, que nos va a dar mucha información sobre si ese cuadro puede ser central o periférico, y como decía, pues también de la otra parte, que es el control postural. Cuando un paciente tiene un daño en el oído, va a ser capaz de estar sentado, por ejemplo, sin apoyo. Cuando es un problema central, si tú ves que piensa en un problema central, sí. Vale. Y por suerte la mayoría son periféricos, ¿no? La mayoría son periféricos, por suerte. Sí. Vale. Sí, en este punto que hemos hablado, ¿no? De mareo y de vértigo, efectivamente hay como un tercero que sería la inestabilidad, ¿no? Y que muchas veces se juntan ahí como un montón de cosas. Y es verdad que la inestabilidad no tiene por qué ser del oído o del cerebro, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una persona que no hace nada de ejercicio físico, que tiene una obesidad importante, ¿no? Que su centro de gravedad no está donde debería tenerlo, ¿no? Si estuviera completamente saludable. Si esa persona tiene algún pequeño problema que tenga que ver con alguna de todas estas cosas que estamos hablando, posiblemente vaya andando inestable por la calle o tenga más riesgo de caída, ¿no? Entonces también es una buena forma, lo decíamos antes, ¿no? De prevenir o de ayudar a que si pasa algo no pase eso, ¿no? Que esté en una forma física buena, ¿no? Vale. Después había por ahí otro término que era oscilopsia, ¿puede ser? ¿Esto qué es? Pues la oscilopsia es un término un poco raro, pero que en definitiva viene a poner de manifiesto cuando no funciona nuestro reflejo vestibulo-ocular y no se puede estabilizar la mirada. Cuando yo voy caminando, todo va saltando. Entonces, una pregunta que le suelo hacer a los pacientes para saber si de verdad tienen oscilopsia o no, porque el paciente no te entra a la consulta diciendo, tengo oscilopsia, doctora. Entonces, yo le suelo preguntar ¿usted necesita pararse para leer los carteles? Es decir, si yo voy caminando por la calle y puedo leer el cartel del Corte Inglés, pues obviamente mi reflejo vestibulo-ocular está funcionando bien, no tengo oscilopsia. Pero si me tengo que parar y quedarme estático para poder leer el cartel, entonces... Claro. He de decir que no todos los pacientes con pérdida de ganancia en el reflejo tienen oscilopsia. O sea, realmente la oscilopsia también es un síntoma, una percepción. Entonces, no todos los pacientes tienen oscilopsia. Y de hecho, diría que menos de la mitad lo tienen. Vale. Y antes has hablado de rehabilitación, ¿no?
si quieres puedes contar un poco cómo es esa rehabilitación vestibular o de qué forma tú recomiendas a un paciente entrenar el equilibrio, ¿cómo lo hacen? Pues sí, mira, yo la verdad es que tengo 2 fisioterapeutas fantásticas trabajando conmigo y son ellas las que se encargan de hacer la rehabilitación. Pero lo que yo le explico siempre a los pacientes es como si fuese el gimnasio del equilibrio, la rehabilitación vestibular. Ellas van a pautar según el paciente en concreto. Esto siempre se hace personalizado, por lo menos en nuestra forma de trabajar. Si ven que hay un problema de agudeza visual dinámica, lo que estamos hablando, pues obviamente se va a trabajar en ejercicios que mejoren la ganancia de ese reflejo que estábamos hablando. Si es más un problema postural, pues también se va a trabajar eso, se va a trabajar mejora del condicionamiento físico. Y luego, como también hablábamos de percepción, de que al final la sensación de mareo e inestabilidad también tiene un componente perceptivo importante, pues todo eso también hay que trabajarlo con el paciente, el miedo al movimiento, la hipervigilancia. A veces los pacientes vigilan mucho. Cuando han tenido un evento como un síndrome vestibular agudo, que ya hemos dicho que es muy desagradable, se quedan a veces con esa sensación de... ¿Y eso lo hacéis vosotros? ¿Tenéis algún neuropsicólogo, psicólogo? O sea, ¿hay alguna forma, hay algún profesional que se dedique a trabajar esa parte? Sí, a ver, parte de lo que hacen las fisioterapeutas es también de alguna manera adaptada a la terapia cognitivo-conductual a pie, ¿no? Con el paciente, pero hay casos que tenemos que derivar a un psicólogo porque son más graves, hay cosas de fondo que, aunque de por sí, yo siempre defiendo que de por sí la ansiedad y la depresión no son causa de mareo, pero sí pueden precipitarla y actuar como factor perpetuante. Entonces, en pacientes que yo detecto que hay un componente psicológico que pueda estar ahí haciendo de perpetuante, sí que precisamos hay que tratar paralelamente también eso, evidentemente. Sí, ahí, eso se explica muy bien por un término que es la neuroplasticidad, ¿no? Que también está muy de moda ahora, que es que de alguna forma eso que te ha pasado condiciona un montón de cosas en tu vida y entonces los circuitos de tu cerebro se reconfiguran para hacer que no termines de recuperarte del todo, ¿no? Y hay muchas veces, efectivamente, debería, porque no hay el número suficiente de psicólogos muy especializados en este campo, porque es como algo como súper específico, ¿no? Deberían ayudarte, pues por ejemplo, con terapia cognitivo-conductual, ¿no? Para reaprender, pues, todas esas cosas que están pasando en tu cabeza, ¿no? Esto de la neuroplasticidad se explica muy bien como un río, ¿no? Tiene un río que va por un cauce, ¿no? Y de pronto aparece, poquito a poco, va apareciendo como una ramita de ese río, ¿no? Y entonces se crea un camino nuevo. Bueno, pues tenemos que reconducir el río hacia donde nosotros queramos. ¿Sabes? Un poco A mí me gusta poner el ejemplo de la pista de esquí de fondo. Tú también a veces queremos seguir siempre por el carril que ya está hecho y a veces hay que abrir, hay que abrir un nuevo carril. Sí. Claro. Y bueno, la audiencia dirá, ¿y qué causa estos problemas de equilibrio? ¿Cuáles son las causas más frecuentes, Irene? Pues la causa más frecuente descrita de vértigo en realidad es un vértigo posicional que dura muy poquitos segundos y que la gente suele conocer como el vértigo de las piedrecitas en el oído. Porque bueno, son unas partículas que hay dentro de uno de esos acelerómetros que hablaba antes, que son los canales semicirculares, que tienen una zona que se llama ampolla. Esas piedrecitas se salen al canal, del utrículo al canal, y cada vez que yo me muevo en la cama, típicamente el paciente te dice, me levanto, me acuesto o me giro en la cama, me da un vértigo que me dura unos segundos y se para. Pues por suerte ese es el vértigo más frecuente, y digo por suerte porque es el más fácil de tratar, por lo menos para mí. Se trata haciendo maniobras para volver a meter la piedrecita en su sitio. ¿Con maniobra entra la piedrecita? Hacen maniobras, vuelven a meter la piedrecita donde tiene que estar y la clínica desaparece. Qué maravilla. Pero he de aclarar que no todo vértigo posicional es por piedrecitas. Entonces eso siempre hay que explorarlo muy bien por gente que sepa explorarlo, ¿vale? Eso sería a nivel global. En realidad, si analizamos por edad, se ha visto en grupos bastante grandes de personas que la causa más frecuente en la primera edad, en la juventud, es la migraña vestibular. La migraña puede provocar vértigo. Y a mediana edad, entre los 40 y 60 años, es el mareo funcional, este mareo perceptivo del que estábamos hablando, en lo que en muchas ocasiones pues, las 3 patas, los sensores están bien, pero el cómo nuestro cerebro está procesando la información es lo que está alterado. Aquí podríamos hablar de codificación predictiva y de muchas cosas, pero... Sí, si quieres, me interesa el tema de la codificación predictiva, no sé, aunque si quieres de forma muy sencilla. Suena bien, ¿no? Suena bien. Bueno, la codificación predictiva es una de esas redes neuronales que participan en todo este procesamiento tan complejo y que es precisamente lo que nos permite evolucionar y llegar a hacer tareas cognitivas complejas. Si yo
si el cerebro tiene que estar analizando tanta información sensorial a la vez, ¿cómo lo hace para poder hacerlo rápido y útil? Pues anticipando lo que va a pasar. Nuestro cerebro está continuamente adelantándose. Yo, ejemplos que le suelo poner a los pacientes para que entiendan esto es, si yo te meto a ti en una habitación a oscuras en la que tú nunca has estado, ¿cómo va a ser tu movimiento? Pues va a ser muy cauteloso. Porque no sabes qué hay ahí, no sabes si el techo es alto o bajo, si hay un precipicio delante, claro. No hay inferencia, que es la codificación predictiva. En cambio, si tú estás totalmente a oscuras en tu cama y te pido que vayas al baño, pues probablemente vas a poder llegar al baño sin ningún problema, porque claro. Ya tienes esa capacidad de predecir lo que te vas a encontrar. Ahora, ¿qué pasa si un día de camino al baño te tropiezas con un tacón que se ha dejado tu mujer por ahí? Pues, y te caes. Pues ahí es donde a eso se le llama error de predicción. Cuando hay un error de predicción que detecta tu sensor, le manda la información arriba, a la parte alta del cerebro, para que corrija la predicción. Uh-huh. Y a veces lo que ocurre en pacientes con mareo es que no se corrigen de forma adecuada la predicción y aparecen errores de predicción. Como el cerebro está prediciendo con errores, no concuerda la información que nuestros sensores le dan con lo que él está prediciendo y empieza a funcionar en modo alarma, y ya cuando el cerebro empieza a funcionar en modo alarma, pues ya sabemos que pone en marcha a veces esas percepciones que no quieren decir que haya un daño real. Los sensores están bien. ¿Y podemos decir que en la mayoría de pacientes los problemas de equilibrio tienen solución? Sí, tienen solución. Y con esto no quiero decir que haya solución para todo en el sentido de que todo se pueda quitar, pero lo que sí me gustaría que le quedase claro a la gente que nos escucha hoy es que lo primero es hacer un buen diagnóstico, porque en función del diagnóstico el tratamiento es muy variable. Entonces, yo sé que a veces los pacientes acaban dando vueltas por todos lados porque van al otorrino solo le mira el oído por fuera y con mirar el oído por fuera no vale, van al neurólogo, dan muchas vueltas y no se le... Cuando se hace una exploración adecuada y un diagnóstico adecuado, podemos llegar a poner una sospecha diagnóstica o un diagnóstico definitivo, y en función de eso, pues valoramos si hay que hacer maniobras, como te había dicho, si hay que poner fármacos o si hay que hacer rehabilitación. Y la rehabilitación también está enfocada, pues dependiendo del diagnóstico. En vuestra especialidad es muy atractivo o es muy frecuente que los otorrinos se dediquen al equilibrio. Es muy raro. Es raro, ¿no? Somos raros los que nos gustan los temas de equilibrio. Y eso está empezando a cambiar, diría yo. Pero, de hecho, cuando yo me formé de residente, a mí no me enseñaron prácticamente nada de equilibrio. Era una parte pequeñita del manual que estudiábamos para el MIR, al menos, ¿eh? Sí, bueno, y yo del MIR ni siquiera recuerdo que me hablaran de equilibrio. A lo mejor algo muy básico, pero... Y dices que ahora en tu clínica te dedicas a esto. Sí. O sea, que pacientes hay por un tubo. Bueno, es que los problemas de vestibulares son enormemente prevalentes. De hecho, hasta 1 de cada 3, o sea, el 30% de la población tiene síntomas a lo largo de su vida de mareo o vértigo. ¿Qué pasa? Que son síntomas, como hemos dicho, poco comprendidos. Poco comprendidos porque hay pocos profesionales con formación adecuada para abordarlo, no porque sea raro la patología. Y luego porque la coyuntura de la sanidad, pues no, son pacientes que necesitan mucho tiempo, necesitan una exploración que es larga y eso... Es muy agradecido a veces, ¿no? Sí. Vale. Y puede darse el caso de que tengamos un episodio de vértigo y después se autolimite y ya nunca más vuelvas a tener en tu vida. Sí, puede darse el caso. Eso es lo que nosotros llamamos un síndrome vestibular agudo. Y ya, bueno, ¿no? Puede ser que no se repita, y precisamente en esos casos, para no quedarte con inestabilidad residual, tienes que empezar a moverte lo antes posible. Fantástico. Pues nada, vamos a seguir con el segundo tema, que es el oído. Y me encanta porque además, primero, o sea, te doy la enhorabuena por tener un canal de YouTube de oído. O sea, me parece súper de nicho, pero es que YouTube es maravilloso para eso, porque al final hay mucha gente que tiene dudas, que tiene inquietudes, que tiene miedos, y qué mejor que haya pues un otorrino que además se dedica a esto justo, que esté hablando. Así que recomiendo a todo el mundo tu canal, que se llama... Bueno, mi canal soy yo, Doctor Ignacio Alcalá, ahí podéis encontrarme.
Fantástico. Pues Nacho, vamos a hablar de ruido. Me encanta porque hablas del ruido como un factor de riesgo invisible. Explícame eso. Sí, esto es una cosa, porque el oído es como poco sexy, ¿no? Porque si te falta una pierna, por ejemplo, si te da un golpe muy fuerte, eso de fuera como que se ve, ¿no? Si llevas gafas, se ve, ¿no? Pues en general las cosas se ven, pero el oído es una cosa invisible, ¿no? Y por tanto los factores que le afectan son invisibles y les quitamos un poquito de peso, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ruido? Estamos expuestos todo el día al ruido, ¿no? Y cada vez vivimos en ciudades más ruidosas, además. Si tú vas en el metro, si tú vas en transporte público, incluso cuando vas en el coche con la radio a todo volumen, estás expuesto a unos niveles de ruidos que no son saludables. Y la gente cuando escucha esto dice, bueno, eso no es bueno para el oído, me puede producir un problema en el oído. Pero está súper demostrado, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, que el ruido es el segundo factor ambiental físico más importante que afecta a nuestra salud después de la contaminación. ¡Wow! ¿El segundo? El segundo, ¿de acuerdo? Y de hecho se ha visto que el ruido tiene un efecto directo sobre, como factor de riesgo cardiovascular, neurológico, de salud mental y, por supuesto, auditivo. ¿Vale? Esto es una cosa que dejamos pasar un poco de lado. De hecho, hay estudios como súper curiosos, ¿no? Que se hacen en gente que vive cerca de aeropuertos, donde hay muchísimo ruido del despegue y del aterrizaje, y se ve que tienen hasta entre un 10 y un 30% más de riesgo de tener patologías como un ictus cerebrovascular, ¿no? Solamente por el efecto que tiene el ruido en ellos. Ya no solo cuando están despiertos, sino también porque cuando están dormidos afecta a la calidad del sueño de esos aviones que despegan y que aterrizan. Entonces lo tenemos un poco como olvidado y nos ponemos que ahora entramos un poco en profundidad en eso si quieres, nos ponemos nuestros cascos, escuchamos nuestra música y se nos olvida todo esto. Aquí falta, esto lo digo yo un poco de coña y bueno, un poco también hablando contigo, esto es lo que yo llamo, nos hace falta un poco de dieta paleoauditiva, ¿no? Es decir, irnos al campo, un poquito de silencio, los pajaritos, el río y ya está, ¿no? Pero esto se nos olvida, Borja. Sí, yo creo que dimensionamos ese ruido precisamente cuando salimos de él, ¿no? Cuando te vas al monte a hacer una ruta senderista y dices, tía, qué paz, ¿no? Y eso debería ser la normalidad, pero no lo es. Pues me impacta mucho, sobre todo como factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Es decir, es un estresor, lo que pasa es que es invisible, ¿no? Y se hace algo a nivel, bueno, me imagino que es complicado, ¿no? Pero no todos podemos irnos a vivir al campo, ¿no? Pero, no sé, ¿tú crees que la población conoce esto? Que si compra una casa al lado de un aeropuerto, aquí hay un barrio que está justo al lado de un aeropuerto, de nuestro aeropuerto. Esto se desconoce y de hecho ocasionalmente se hacen medidas que tienen que ver, porque esto hay medidas que se pueden hacer a nivel político, a nivel social, de aislamiento, pues de carreteras, de vivienda y tal, pero la realidad es que es una cosa que se abandona bastante, ¿no? En los observatorios de salud se tiene conocimiento de estas cosas, pero es una cosa que queda un poco ahí como en tierra de nadie y al final te tienes que buscar tú la vida, ponerte unos tapones para el ruido, estas cosas. Claro, cuando hablamos de los riesgos de vivir en grandes ciudades, uno siempre piensa pues lo típico, la contaminación ambiental, que es cierto. Pero poca gente se acuerda, ¿no?, de la contaminación acústica. Pues muy, muy bueno. Bueno, no solo vivir en grandes ciudades, nuestro estilo de vida. Por ejemplo, ir a una discoteca, ¿cuántos decibelios puede haber en una discoteca? El ocio ruidoso, ¿no? El ocio, claro. Un festival, ahora que están tan de moda los festivales de música, pues ¿a cuánto se somete nuestro oído? Total. Ahora hablaremos de qué cantidad es saludable o qué no, pero sí, es verdad que somos una sociedad ruidosa en general, ¿no? Súper. E hiperestimulada también. Venga, vamos a hablar de algo que es súper cotidiano. Yo mismo, ¿no?, trabajo con ellos, son los auriculares. Auriculares, cascos y, como decía Irene, ocio ruidoso. Cuéntanos aquí, como otorrino, qué recomendaciones nos pueden dar las principales agencias, pues, de salud. Yo aquí doy una opinión un poco que cuando la gente escucha el mensaje al principio suena controvertido, ¿no? Y es que yo siempre digo que los auriculares y los cascos no son el enemigo. El enemigo es el ruido, ¿no? Porque tú puedes utilizar casco y auriculares a un volumen bajito durante un periodo corto de tiempo y no pasa absolutamente nada. Ligándolo con lo que comentábamos antes, nosotros vamos, por ejemplo, yo vivo en Madrid, ¿no? Y voy en el metro. Y en el metro hay mucho ruido, aunque no nos demos cuenta. Posiblemente, por dar datos orientativos, en torno a 90, 80, 90 decibelios, ¿no? Y resulta que a mi lado va un chico joven con unos cascos y yo soy capaz de escuchar su música, lo cual significa que él está escuchando esa música ya por encima de 80 o 90 decibelios, que de por sí es una intensidad que daña el oído, ¿no? ¿Cuál es el límite
que no deberíamos sobrepasar de decibelios? El tema de los decibelios, hay unas guías de la Organización Mundial de la Salud que nos aconsejan un poco en función del tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar... Acumulativo. Eso es, totalmente acumulativo. No es lo mismo escuchar durante 1 hora 60 decibelios, ¿no? Que puede ser una cosa aceptable, que escuchar durante 1 hora y media a 90 decibelios o que escuchar durante media hora a 120 decibelios, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa un poco relativa. Lo que sí que está muy claro son 2 cosas. Lo primero, que si trabajamos con ruido o estamos expuestos a ruido hay que hacer descansos para que nuestro oído descanse y que si estamos escuchando, o sea, si estamos al lado de alguien que está escuchando música y nosotros estamos escuchando su música, es que esa persona está por encima del nivel necesario. Hoy en día están estas aplicaciones del móvil que automáticamente te saltan. Esta mañana me ha saltado. Eso es, pues, esta mañana estaba yo entrenando en el gimnasio y me he acordado de ti y me ha dicho el iPhone, deberías bajar el volumen. Justo, pues eso significa que has pasado el límite aconsejable y de hecho todo esto va a ir evolucionando efectivamente a mediciones de este tipo de hábitos que nos van a orientar cuándo debemos de parar, cuándo debemos descansar, cuando esto del oído, que lo voy a conseguir, sea un poco más sexy. Va a ser muy glamuroso y muy sexy en divulgación muy pronto. Se me vienen muchas preguntas. A ver, primero, más o menos en una discoteca habitual, ¿cuántos decibelios puede haber? Así tirando a un dato. Pues ahí estamos partiendo, yo creo que en torno a 110, 120 decibelios. Que es muy por encima de lo... Es una auténtica... O sea, que si te pasa una noche de fiesta de las duras, de 4, 5, 6 horas ahí, mal para el oído. Yo les suelo decir a los pacientes que si estando como a una distancia de un brazo de una persona tienes que hacer un esfuerzo por subir la voz, probablemente ahí ya tu oído está en riesgo. O sea, que imagínate no puedes hablar una discoteca. ¿No claro. te ha pasado nunca de salir de la discoteca y tener como sensación del oído? Y el pitido. Un pitido. Cuando llegas y te acuestas en la cama. Ahí está claro que tu oído ha sufrido. Vale. Sí. Bien, y después también veo una tendencia a la venta o a la promoción de tapones para, de alguna forma, amortiguar en fiestas y en eventos ese daño auditivo. ¿No? Hay no es patrocinado, ojalá, pero no es patrocinado, pero yo uso una marca que se llama Loop, que se ponen y además son muy bonitos, ¿no? Son como estéticos, ¿no? Hay de diferentes colores y tal. Y sí que he visto cada vez más gente pues usándolos en la Feria de Málaga, había varios y demás, ¿no? ¿Recomendáis ese tipo de medidas? Yo estoy especialmente obsesionado con mi audición. Luego si quiere entramos en esto. Entonces yo uso los Loop también, por ejemplo, cuando voy a sitios ruidosos, pero aquí hay una diferencia, ¿vale? Una cosa es saber que va a ir a un sitio ruidoso puntualmente y ponerte un tapón para protegerte porque no te queda más remedio. Y otra cosa muy distinta es decir, puedo hacer lo que quiera porque llevo tapones. Claro. ¿Vale? Los tapones reducen un poquito la intensidad a la que se somete tu oído, pero atenúan una cantidad. Incluso si te metes en una discoteca 6 horas con unos tapones para protegerte del ruido, el nivel de intensidad sigue siendo por encima de lo recomendable, ¿no? Claro, que no te dé una falsa sensación de seguridad. Pasa un poco como con esto de exponerse al sol con crema protectora. Claro, ¿no? Te echas una vez y te piensas te puedes tirar 8 horas al sol en Málaga en agosto y no. Y no, eso es algo parecido, por ahí van los tiros. Y después otra pregunta es... también no la tecnología pues puede ser algo a favor o en contra. Y yo, por ejemplo, utilizo mucho los AirPods con la cancelación de ruido, que además los últimos tienen una súper buena, en silencio, o sea, para trabajar. Que esto en ese sentido puede incluso ayudar, entiendo, o no. O esa cancelación de ruido no... Bueno, la cancelación de ruido es una tecnología que lo que hace es que cuando llega un ruido de fuera, en la cancelación de ruido emite una onda, digamos, que contrarrestra ese ruido de fuera, ¿no? En ambiente ruidoso eso lo que hace es que disminuye la cantidad de sonido que viene de fuera y por tanto te permite bajar un poquito el volumen al que tú estás escuchando la música. En ambientes silenciosos como tal, si no hay nada de ruido, la cancelación de ruido ahí en principio no hace mucho. Lo que pasa es que te da una sensación de oído como oído tapado, que bueno, hay a quien le gusta un poco esa sensación porque le ayuda a estar un poquito más concentrado o a encontrarse mejor. Pero en silencio como tal, en principio no hay mucha cosa. A mí me gusta, me ayuda a concentrarme, no sé. Y estáis viendo como profesionales especialistas patología de oído en gente más joven cada vez por este tema. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 1.000 millones en el mundo de jóvenes
en riesgo de pérdida auditiva por exposición a ruido, precisamente por hábitos no saludables relacionados con la exposición a ruido, el consumo del ocio ruidoso, todo eso que estábamos comentando. Esto significa que hay 1.000 millones de personas que pueden tener pérdida de audición, además de todas las cosas que hemos hablado antes, que podrían no tenerlo si no se expusieran a esto. Por poner un poco en contexto, ¿no? A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, otra vez, me repito, dice que hay 1.500 millones de personas con pérdida de audición. Y en torno a unos 500 millones son con una pérdida de audición que les discapacita para hacer cosas en su día a día. Y esperamos que para 2050 ese número crezca muchísimo, ¿no? Y eso es muy peligroso porque tenemos un problema importante. ¿Cómo afecta el ruido tal cual a la pérdida de audición? ¿O qué es lo que pasa? Pues tenemos varias cosas. Siempre cuento aquí una historia de una paciente que vino a la consulta que se había quedado dormida en la discoteca encima de uno de los altavoces en medio de una fiesta. Bueno, ya sabes tú que... Sí, habrá elementos facilitadores del sueño porque... Hay de todo. Y entonces tuvo una pérdida de audición completa de ese oído por esa exposición. Completa. Eso puede pasar, sí, eso sería un trauma acústico agudo importante. Según el caso puede ser irreversible o no, en este caso irreversible, efectivamente. Es un caso dramático y aislado, pero me gusta contarlo por ilustrar un poco, ¿no? Pero sin embargo, hay gente que se expone en el día a día y no nota grandes cambios, pero cuando han pasado 20 años empiezan a perder audición. Y posiblemente esa pérdida vista 20 años después tenga que ver con esos malos hábitos de exposición durante periodos como muy prolongados, ¿no? Durante mucho tiempo. O sea, que tienes mucho trabajo, no solo en el lado asistencial, sino en el lado de prevención y divulgación, ¿no? Sí, pero volvemos... 1.000 millones son mucho. 1.000 millones. No son todos hispanohablantes y yo es verdad que casi todo lo hago en español, pero volvemos un poco al mismo tema. Es verdad que no estamos en un punto que eso se nota que está creciendo el interés por organizaciones y por cosas y tal, pero sigue faltando como... Esto, por ejemplo, hace 10 años nadie hablaba del sueño, ¿no? Y de pronto fue el boom del sueño, los medidores, los anillos, no sé qué tal. Pues yo creo que en algún momento, espero que en algún momento pase eso con el ruido, con la audición y con este tipo de hábitos. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, todavía queda. Y siendo el segundo factor ambiental, ojo. ¿Y vosotros, cuando salís a algún sitio, fiesta o no, que hay ruido, utilizáis entonces protectores? ¿O no? Ahí os tenéis que mojar. Yo no. ¿Irene tiene que mejorar eso? Yo hace muchos años que no voy a nada que tenga que ver con una fiesta, la verdad. Pero, por ejemplo, cuando monto en avión, que el ruido del avión también es intenso y monto durante varias horas y tal, sí que me gusta llevarme los tapones porque estoy más cómodo, me protege menos y luego sé que vamos a enlazar con este tema seguro y también me ayuda un poco a prevenir que el acúfeno suba más. Hablábamos antes del acúfeno. Claro, te iba a preguntar que sí. Hay un problema que es una verdadera pesadilla para mucha gente y ahí sí que veo como que hay gente muy desesperada, ¿no? Como realmente no sé qué hacer con esto y me está empeorando mi vida mucho. ¿Qué son los acúfenos o tinnitus? Que creo que se pueden decir ambos, ¿no? Se puede decir lo mismo. Uno viene del latín, que sería tinnitus, que es como sonar la campanita, ¿vale? Y el otro es acúfeno, que es del griego, que es algo así como sonido que aparece o sonido fantasma, ¿no? Al final, pues es ese sonido, que lo decías tú antes, ¿no? Cuando vas a la discoteca y sales de la discoteca, tiene un pi, y de hecho se estima que hasta la mitad de la población de todo el mundo ha tenido acúfeno alguna vez en su vida. Espera. Ese ruido de después de una noche de juerga, del pi, que te vas a la cama con el pi, ¿eso es lo que escuchan los pacientes continuamente? Eso es justo. Ese sonido puedes tenerlo un ratito, la noche de después de la discoteca, o durante semanas, meses o el resto de tu vida. Qué pesadilla, ¿no? Eso es. Madre mía. De hecho, lo que se dice es que hay en torno a personas que tengan acúfeno en el mundo, en torno a un 20, un 30%, ¿no? Lo tienen, pero más o menos conviven con él. Y hay en torno a un 3% que lo sufren, ¿vale? Aquí hay una diferencia importante porque no consiguen aprender a convivir con ese ruido, ¿no? Y eso es lo que les limita su calidad de vida. Se asocia a muchas cosas que tienen que ver con salud mental. Entramos ahí en un bucle muy complicado y sufren muchísimo, lo pasan fatal. ¿Por qué? ¿Por qué aparece? ¿Siempre es por un daño? ¿No? Pues mira, aquí hay como varias teorías, ¿no? En la inmensa mayoría de las veces, y cuando digo la inmensa me refiero a más del 90% de los casos, tenemos algo que tiene que ver con una pérdida de audición, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Una pérdida de audición o algo que tiene que ver con algo que pasa en el oído puntualmente, como ir a una discoteca,
tener un tapón de cera, tener una otitis, ¿no? Y puedes tener en ese momento un acúfeno. La inmensa mayoría, tal como vienen, cuando pasa lo que lo produjo, se va. Aquí entramos un poco en el territorio ese que hablábamos antes de la neuroplasticidad, ¿no? Porque hay veces que el cerebro empieza como a interpretar mal eso que estaba pasando. Y cuando el cerebro empieza a interpretar mal un tapón de cera, una pequeña pérdida de audición o algo que tenga que ver eso, pues cuando nosotros no estamos emocionalmente bien, ¿no? Cuando ocurre algo o hay una situación en nuestra vida puntual estresante, cosas de ese estilo, ¿no? Y eso hace que de alguna forma el cerebro empiece a prestarle mucha atención a ese acúfeno. A mí me gusta mucho contar un ejemplo, que es que cuando nosotros vivíamos en la sabana con los leones, ¿no? Teníamos muy claro nuestro enemigo. Nuestro enemigo era el león y eso nos ponía en nuestro modo de lucha o huida, ¿no? Entonces el león era el enemigo claro, aparecía el león, tú te ponías a tope, o le dabas al león o salías corriendo, ¿vale? Hoy en día no tenemos leones, pero nuestro sistema de lucha o huida sigue ahí. Y muchas veces nuestro sistema de lucha o huida identifica a enemigos que no son reales. Esto, por explicarlo así sencillo, el cerebro entiende muchas veces ese acúfeno como un enemigo irreal, le empieza a prestar atención y eso hace que los pacientes sufran muchísimo. Dicho esto, se tienen que dar las dos cosas, ¿vale? Algo que pase en el oído, ya te digo que la inmensa mayoría tienen algún tipo de pérdida, que puede ser mayor o menor, y esta otra situación. Y una vez identificamos ese acúfeno, ¿qué cosas sí son recomendables hacer y qué cosas no? Pues lo más importante es hacer un estudio completo, ver que todo lo demás está bien, ¿vale? Es muy raro que un acúfeno, que es el principal miedo de las personas que tienen un acúfeno, ¿no?, sea consecuencia, por ejemplo, de un tumor cerebral o de algo grave. Esto es extremadamente raro, pero hay que descartarlo, entre otras cosas, para que la persona también esté un poco más tranquila, ¿no? Eso es muy importante. Lo segundo, y es una cosa que desgraciadamente en nuestro sistema de salud, y ya no específico público o privado, es explicarle muy bien a esa persona qué le ocurre. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué le ocurre? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué puede pasar? Esto se llama como aconsejar al paciente, ¿no? Que parece una cosa natural del médico, pero que no sé por qué a veces no se termina de hacer, ¿no? Y dicho todo eso, todo lo que tenga que ver con esta protección auditiva es importante. Protección auditiva sin obsesionarnos, ¿no? Que eso nos puede llevar a lo contrario, ¿no? Que es volvernos absolutamente locos con este acúfeno. Y claro, antes decías que vivir al lado de un aeropuerto es un factor de riesgo cardiovascular. Vivir con un pitido continuo, me imagino que es un factor de riesgo cardiovascular, de salud mental y... Vale, el pitido continuo del oído no es... O sea, es un pitido real, el paciente no se lo está inventando, pero se parece, o sea, no es que exista... Es una percepción real. Es una percepción real, a eso iba. El sonido no es real, lo demás no lo No hay escuchamos. ondas físicas vibrando en el ambiente. Claro, ¿no? pero la percepción, era lo que hablábamos antes con el mareo, la percepción es totalmente real. El paciente lo está escuchando, como tú has dicho, igual que cuando tú salías de la discoteca. Por suerte, cuando a ti salías de la discoteca lo tenías un tiempo y luego se te quitaba, pero al que se le queda ahí, pues está siempre percibiendo ese ruido, aunque ese ruido no exista en la realidad, porque el resto de las personas no lo escuchan. Esto se parece mucho a lo del miembro fantasma, ¿no? Estas pelis de guerra en la que una persona pierde un brazo y siente que lo tiene. Sigue notándolo. Pues el acúfeno, lo que pasa es que hay una celulita en el oído interno que se llaman células ciliadas. Algunas de ellas tienen daño, ese es como el inicio, no la causa de que se perpetúe. Pero es como si todo el rato sintieran como ese ruido que rellena un hueco, ¿no?, que está causado por esas células ciliadas. Estas células ciliadas, que viene un poco al caso por todo lo que estamos hablando, a mí me gusta imaginarlas como un teclado, ¿no? Imagínate que tuviéramos un teclado de 16.000 teclas, ¿no?, que son más o menos esas 16.000 células ciliadas. Si tú tocas las células ciliadas o las teclas del piano con cuidado, pues el piano no se rompe, ¿no? Si tú tocas el piano con un martillo, las teclas pues, se fastidian. Si tú escuchas ruido muy fuerte, como si fuera un martillazo ahí en el oído, terminas cargándote esas células ciliadas, ¿no? Igual que rompería un piano, la cosa se fastidia y pueden aparecer otros síntomas, como por ejemplo el acúfeno, o uno muy desagradable que es la hiperacusia, que es que sonidos que a ti y a mí no nos molestan, hay personas que pasan al lado de una obra o alguien pone un clavo en la pared y se ponen como muy nerviosos, muy tensos porque le está molestando realmente. O sea,
Entonces, volviendo a lo que te preguntaba, ¿hay evidencia de que son factores de riesgo? Vale, volviendo a eso, perdona, sí que hemos perdido el hilo ahí. Entonces, está clarísimo que es un factor de riesgo, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con salud mental, ¿no? Vale. Y sabemos que todo lo que tiene que ver con salud mental, si afecta a tu calidad de vida, termina teniendo otra serie de efectos secundarios, ¿no? No es directamente, o sea, el acúfeno en sí no es directamente la causa del infarto de tal, sino que, bueno, Claro, yo diría que el acúfeno como tal no es un factor de riesgo, pero el como tú lo interpretas y lo vives, sí. Si a ti te hace interpretarlo en ese estado de alarma con el cortisol elevado, bueno, no sé si aquí en este podcast se ha hablado de todo eso, entonces sí, pero no es el acúfeno como tal, sino la importancia que tu sistema nervioso le está dando a Y después me imagino que habrá 1000 técnicas para reducirlo, obviarlo, ignorarlo, percibirlo de forma más amable, ¿no? Aquí que entra la psicología, no sé si el mindfulness, no sé, cuéntame qué hay. Sí, hay 1000 técnicas, la realidad es que con evidencia científica sólida que funcionen hay muy poquitas, ¿no? Has tocado un par de ellas, por ejemplo, bueno, lo más importante si tiene un acúfeno y una pérdida de audición es poner un audífono, una audioprótesis para que escuchen mejor. Un poco ligado con lo que decíamos antes del miembro fantasma. Tenemos que seguir estimulando el oído para que, bueno, pues ese oído esté vivo y no esté ahí sin recibir señales y que el resto de células ciliadas se pongan las pilas. Luego hay otro montón de cosas que se pueden hacer, la psicología, en concreto la terapia cognitivo-conductual, que te ayuda a reaprender ese acúfeno, un poco parecido a lo que hablábamos antes con los problemas del equilibrio. Luego tenemos también, debajo de eso, otras muchas cosas que tienen que ver con la psicología, ¿no? El mindfulness, por ejemplo, nos puede ayudar, aunque específicamente en estudios no hay evidencia que le den una evidencia sólida. Hay muchas personas que le ayuda. O sea, que me parece fantástico. El mindfulness también lo que pasa es que es difícil de estudiar con el modelo de creación de evidencia que tenemos, ¿no? Total. Pero sí. Habrá a quien le ayuda, a quien no. O sea, yo, por ejemplo, lo recomiendo y yo tengo muchos vídeos sobre mindfulness donde hablo sobre mindfulness y acúfeno. Yo no soy un experto en mindfulness ni mucho menos, pero creo que sí que puede ser una orientación para ayudar a los pacientes. Luego también está descrito como tal el consejo médico, es decir, sentarte a hablar con el paciente y a explicarle su acúfeno ha demostrado que mejora la percepción del acúfeno. Explicarle. Claro. Y quitar miedos, quitar mitos, ¿no? Que esto parece una cosa muy tonta, pero sí. Y luego a mí me gusta mucho decirlo, no hay una pastilla mágica, ¿vale? En esta vida no hay una pastilla mágica para casi nada. Vivimos en una sociedad hipermedicalizada en la que todo el mundo quiere tomar esto para que se quite esto, ¿no? Y digo tomar esto, pero podría ser hacer una sesión de rehabilitación y que se quite esto, ir a tal sitio una vez y que me pase tal. Entonces no hay una pastilla mágica tampoco para el acúfeno, ¿no? Hay muchos casos en los que termina desapareciendo, pero hay muchos casos en los que la solución efectivamente pasa por aprender a convivir con él. Y luego tenemos otra serie de terapias con sonido, la sonoterapia, ¿vale? Esto es muy interesante, no sé si un poco ligado con lo que decía antes de ponerte los cascos, ¿no? Porque puedes escuchar un poquito de ruido blanco o ruidos que tengan que ver con naturaleza, que, bueno, hay terapias específicas como la terapia de reentrenamiento para tinnitus que utilizan esta herramienta, pues también un poco en toda esa parte de que la persona reaprenda a vivir con ese tinnitus, con ese acúfeno. Pero bueno, no es un tratamiento rápido ni es un tratamiento a corto plazo, sino es más bien como tú dices, hacer las paces con el tinnitus y aprender a encajarlo en tu vida de la forma menos dañina posible, ¿no? Justo. Que seguro que no es fácil hacerlo. No, de hecho yo llevo con esta lucha un tiempo también. De hecho, saqué el año pasado un libro que escribí yo y publiqué yo, autoedité y todo, un poco porque tampoco encuentra a nadie que le guste mucho este tema, que se llama precisamente... O sea, para aprender a convivir con tu tinnitus, ¿no? Se llama el sonido del silencio, aprender a convivir con tu tinnitus, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? El convivir. Y las personas cuando aprenden a convivir sufren un poquito menos, ¿no? Y mejoran la calidad de vida. Sin duda. Y después hay otro tema en oído, Nacho. A mí me obsesiona todo lo que tenga que ver con la optimización de las capacidades cognitivas, pero también con lo que las dañan, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver el oído con las patologías neurodegenerativas o las capacidades cognitivas? Está súper demostrado. Es verdad que no tanto como
A día de hoy, no tanto a nivel de mejorar, sino efectivamente de no perder. No empeorar. Por ejemplo, si tú tienes una pérdida de audición, que puedes tenerla por millones de causas, ¿no? Hay una evidencia absoluta de que lo primero que tienes que hacer es ponerte un audífono, una audioprótesis. Esto a nivel social a la gente no le gusta porque llevo un aparatito, me siento discapacitado. El tabú, ¿no? Y el estigma. El estigma de soy mayor, me siento mayor, antes solo llevaban las personas mayores. Eso va cambiando poquito a poco, los aparatos ahora son más pequeñitos, hay más posibilidades. Entonces, está súper demostrado que las personas con pérdida de audición, si además tienen otro tipo de problema neurodegenerativo, incluso algún pequeño deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo se potencia. ¿Esto por qué es? Porque es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo voy a una reunión con familiares, estoy un poquito con deterioro cognitivo, no estoy al 100%. No oigo lo que me dicen. No oigo lo que me dicen, paso de lo que me dicen. Claro. ¿no? Y entonces cada vez entras como en ese bucle de soledad, dejas de relacionarte con la gente. Hay que estimular el oído porque al final estás también alimentando al cerebro con información sensorial que te permiten mantenerte, conectarte y retrasar todo lo que tenga que ver con patología neurodegenerativa. Eso hay un mensaje clarísimo, yo creo que tiene que quedar súper claro. Y cerrando el bloque, me encantaría que pudiéramos dar los consejos con más evidencia científica para cuidar la audición a lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Mira, especialmente en el momento del nacimiento y los primeros meses, ahora ya se ve mucha gente que lleva a los niños, a los bebés, a las bodas, a la fiesta y tal, y les ponen protección auditiva, claro. ¿verdad? Sí. Eso, por ejemplo, es muy interesante. Que se liga mucho al TEA, al espectro, al trastorno del espectro autista, pero que no necesariamente debería ser solo para ellos, ¿no? Es decir, estos chicos tienen una hipersensibilidad auditiva, ¿no? Seguro que tenéis en consulta. Pero también entonces habría que extenderlo a chicos, a niños que no tengan ningún tipo de trastorno TEA, ¿no? Yo la última fui a una boda y tal, había un poco de música, yo tengo niños pequeños y le pusimos estos protectores. Bueno, soy yo, vale, pero sí, yo creo que hay que hacerlo. Y luego tenemos que intentar un poco lo que decíamos, ¿no? No está mal usar auriculares, no está mal usar casco, pero si lo usamos que sean en entornos no muy ruidosos, ¿vale? Eso es también súper importante. Si vamos a ir a sitios en los que sabemos que va a haber mucho ruido, intentar protegernos del ruido. Irene, la próxima vez que vayas por ahí a algún lado... Tener que comprar los tapones. Hay que ponerse unos taponcillos. Pero vamos a intentar dar algo más granular. Vale. Imagínate que te obligan, porque sé que no eres muy fiestero, pero te obligan a ir a, yo que sé, a la feria de Málaga. Vale. Y sabes que vas a estar pues al menos 3 o 4 horas en un ambiente muy ruidoso. ¿Qué harías al margen de los tapones? ¿Intentar salirte cada X tiempo de una caseta y descansar? ¿O cómo lo manejarías? Porque es algo como que puedes actuar muy poco sobre ello, ¿no? Si esto es una cosa muy puntual en tu vida, pues tampoco pasa gran cosa. Si esto es una cosa muy repetida, ahí es donde tendríamos que descansar cada cierto tiempo, ¿no? Si podemos estar un ratito o no estar muy cerca de los altavoces, por ejemplo, todo el rato. Primero, no ponerte a bailar al lado del altavoz. Al lado del altavoz. Vale, eso ya es bastante, ¿no? Segundo, descansar cada cierto rato del ruido. Salir un ¿vale? ratito. No salgas para fumar, para darte un paseo, ¿vale? Pero descansar cada cierto rato del ruido. Y no hacer esto de forma habitual. ¿A qué llamas habitual, por ejemplo? Porque habrá chavales que digan salir todos los sábados es habitual, salir una vez al mes es habitual. Sí, pues por ejemplo, yo creo que hacerlo, o sea, de forma semanal es demasiado. De forma semanal estamos ahí un poquito en el límite, ¿no? Porque si estamos rompiendo esa barrera de los 120 decibelios... Sí, porque si usas auriculares a tope en el gimnasio y además todos los fines de semana vas a la discoteca y pues probablemente... Claro, y vives al lado de una obra y despegan aviones todo y tal. Suma. Vale, sí. Es muy complicado, es que ahí hay que hilar muy fino para cada caso. Claro, es que podemos dar datos específicos, por ejemplo, lo que la Organización Mundial de la Salud creo que dice 80 decibelios durante 40 horas a la semana. Lo que pasa es que nosotros no llevamos lo que habíamos dicho, un medidor. ¿Y por qué no? O sea, eso se puede medir realmente, ¿no? Absolutamente. Piensa en los compañeros de medicina nuclear que tienen el dosímetro de radiación, ¿no? Claro. ¿Tú crees que en el futuro llevaremos en el móvil algún tipo de dosificador de audición? Porque eso realmente es medible. Es posible, ¿no? Ya hay tecnología y ya llevamos algo parecido. Y hay iniciativas y startups que tienen que ver con esto que ya están funcionando. O sea, eso ya existe a día de hoy. Otra cosa es que haya el suficiente interés como para que todo el mundo lo utilice. Yo creo que eso debería ir en el móvil. Sí, o sea, eso en el futuro tiene que ir en el móvil y que te diga la dosis acumulada. El móvil va siempre contigo. El móvil no te lo dejas ni para ir al baño. Que te diga la dosis acumulada. O sea, yo creo que al final es un elemento muy difícilmente cuantificable, pues por lo que dice Irene. Es decir, al final pues vas en el coche, pones la radio un poco más alta, después entrenas con el auricular, después hay una obra al lado de tu casa. Al final
no te das cuenta de toda la exposición que lleva. Eso llegará seguro, no tengo duda. Después, ¿tapones para el agua, por ejemplo? Pues mira, esta es una pregunta que me hacen súper frecuente. Si no tiene un problema de oído como tal, si no tiene el tímpano roto, si no te ha operado del oído, no hace falta utilizar tapones para los oídos. Si no sueles tener problemas de que te entra agua y se te infecta un poquito la piel del oído, en principio no hace falta. No solo no hace falta, sino que yo diría que es mejor no usarlos. Porque si el tapón no está bien ajustado, puede entrar un poquito de agua y quedarse dentro, o al ponértelo y quitártelo, hacer algún microtraumatismo que al final favorece las infecciones, que es lo que queremos evitar. Y hay una cosa que preguntan mucho también, si el agua de la piscina o el agua del mar, ¿no? En teoría mejor la del mar para el conducto del oído porque esa sal, ¿no?, como más natural, irrita menos y en teoría produce menos otitis. La de la piscina, por la concentración que tiene, el cloro y todas esas cosas, irrita un poquito más la piel del conducto. Y otra pregunta, yo tengo un sueño muy ligero y muy superficial. A mí me despierta literalmente un mosquito, o sea, una mosca me despierta. Y suelo usar tapones para dormir. ¿Hay alguna precaución, algún problema en este caso? Que te los pongas con cuidado, me refiero. Sí. Si no eres muy... No ser bruto. Si no eres muy bruto poniéndotelo, no pasa nada. Ahí tienes muchísima variedad. Yo cuando estudiaba la carrera de medicina, de hecho, que vivía en una residencia y tal, ¿no?, de estudiante, había mucho ruido. Y a veces me los ponía. Y dejé de ponérmelos precisamente porque no encontraba en ningún sitio que me dijeran si esto era bueno o malo. Los puedes utilizar, no hay problema. Se te puede acumular un poquito más de cera y a lo mejor... Te iba a decir, lo peor que te puede ocurrir es que te acabes generando un tapón de cera y de vez en cuando tengas que ir a limpiártelo. Vale, sí. Bueno, eso... Y según el que uses, pues cada cierto tiempo renovarlo, limpiarlo, claro, y estas cosas. Genial. Bueno, y ahora vamos a pasar a unos juegos muy sencillos, muy fáciles. Ya creo que la audiencia que esté avispada pues sabrá contestarlo porque lo hemos dicho a lo largo del episodio, pero vamos allá. Se trata de mito o realidad y explicarlo en menos de 10 segundos. Wow. ¿Vale? Y bueno, sabréis si va para vosotros, para uno, para otro, para los dos. Vale. Venga. El vértigo casi siempre viene del cuello. No. De hecho, no hay evidencia que nos permita sostener esa afirmación. Si no hay zumbido, no hay problema en el oído. Eso es mentira. El zumbido es un síntoma. Podemos tener muchos problemas en el oído y en concreto no tener zumbido. El tinnitus es siempre para toda la vida. La inmensa mayoría de las veces el tinnitus desaparece. Las maniobras vestibulares son o sirven para todos los vértigos. Si te refieres a las maniobras posicionales, no. Solo sirven para el VPPV. Vale. Los audífonos son solo amplificadores de la señal. No, los audífonos tienen tecnología que es capaz de mejorar tu audición incluso en otras frecuencias. Tienen muchísima tecnología, muchísima. El uso de los cascos a volumen elevado no me va a ocasionar ningún problema a largo plazo. Te va a ocasionar problemas a nivel auditivo, que sé que te importan menos, pero también a nivel cardiovascular y neurológico. Vale. Si tengo mareos y las pruebas son normales, es ansiedad y ya. No. No puedes tener mareo y no tener ansiedad. Genial. Y ahora vamos a jugar a acabar la frase, ¿vale? Venga. El peor consejo que veo para vértigos en redes es... Quédate quieto y tómate una pastillita, que creo que todos sabemos cuál es. Sí. El mayor mito sobre los acúfenos es... Que es una enfermedad. El acúfeno es un síntoma, no una enfermedad. El hábito más tóxico para tus oídos es... Estamos de acuerdo, ¿no? El ruido. El ruido, no hay duda. Si solo pudiera enseñar un ejercicio en España para prevenir caídas, ¿sería? Para prevenir caídas, pues mira, uno muy sencillito, hacer sentadillas, sin utilizar apoyo, por ejemplo. Se me ocurre. Fantástico. Así rápido. Pues nada, chicos, ha quedado un episodio espectacular. No sé vosotros cómo lo habéis visto, si habéis estado bien. Un placer, Borja. Sí, encantado, sí. Fantástico. Gracias por dar visibilidad al oído. Claro. Como ha dicho Ignacio, es poco sexy y aquí estamos intentando que la gente comprenda mejor su... Y si os parece, lo que vamos a hacer es pedirle a la audiencia que deje sus dudas, sus comentarios, sus peticiones en la sección de comentarios y vemos si hay, pues, que seguro que sí, pues tema para otro episodio, ¿no? Donde hablemos de otros temas de oído. Así que nada, os doy las gracias por haber venido aquí a grabar al plató y espero que esto ayude a mucha gente, que seguro que sí, estoy convencido.
Muchas Gracias. Gracias a ti. Pues chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.